Saludos cordiales a todos. Para mí es un honor estar en la primera jornada de innovación y transformación en la investigación, retos y oportunidades en el contexto actual, con mi trabajo de tesis doctoral titulado Modelo didáctico para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia regional en la educación básica venezolana, bajo la tutoría de la doctora Scarlett Kirillov, y soy la doctorante Raiza Terán Spinetti. En referencia a la idea problemática, se puede decir que la enseñanza de la historia en Latinoamérica y en Venezuela está pasando por tensiones, conflictos y carencias. Según Quintero 2015, las instituciones están divorciadas de todo lo que es el contexto que permite al educando conocer su identidad. Los docentes utilizan métodos, técnicas y estrategias tradicionalistas. Esto significa que el sistema educativo está limitado porque existe una educación cerrada y alejada del medio social, de su entorno social. El docente se limita solo a las áreas de matemática y lenguaje, debido a muchas problemáticas existentes. Sabemos que en el sistema educativo venezolano los docentes laboran nada más medio turno de 8 a 12 y 2 veces o 3 a la semana en algunas instituciones públicas. Lógicamente, los docentes están haciendo una labor titánica, pero debido a este proceso de grandes desafíos, pues les impide dedicar tiempo al área de ciencias sociales, ciudadanía e identidad especialmente. Algo muy importante, porque sabemos que si un estudiante no conoce su historia, pues viene siendo como un árbol sin raíces. Ese siempre es uno de mis lemas. Un pueblo que no conoce su cultura es como un árbol sin raíces. Por tal motivo, como les dije, existe también, aparte de todo esto, una marcada ideologización política, sobre todo a nivel de los libros de texto, ¿sí? Y por supuesto, podemos decir que existe la modificación de episodios históricos. Esto es algo que pues debe abrir un gran debate a nivel de toda la historia en Venezuela, de todos los historiadores. Debe existir un gran debate con respecto a este tema, porque se hace necesario que en el aula de clase se implemente la enseñanza de la historia para que el estudiante no se limite únicamente a memorizar, sino que reflexione todos esos procesos históricos y, por supuesto, al ser más interactiva, con estrategias donde el estudiante se motive, se interese por este estudio tan trascendental para la vida del individuo, pues lógicamente él va a estar interesado, no va a estar aburrido. La historia para él va a ser como una especie de cuento, porque el docente debe dejar de ser tradicionalista para convertirse en un docente innovador, y por eso, a través de mi tesis doctoral, yo propongo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia en el nivel de educación básica en Venezuela, pero desde los saberes del patrimonio cultural inmaterial humano. Bien, el patrimonio cultural inmaterial humano, según la UNESCO 2004, viene siendo todas aquellas personas que poseen saberes de la tradición oral, de las artes, del espectáculo, los usos sociales, rituales, actos festivos, también todos los conocimientos y prácticas ancestrales de la naturaleza y el universo, saberes y técnicas vinculadas con la artesanía, con esos procesos artesanales. Y bueno, de allí resultan las siguientes interrogantes.
¿Cuáles serán los saberes implementados por los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia regional en el nivel de educación primaria? ¿Qué estrategias didácticas se incorporarán en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia regional en el nivel de educación primaria? ¿De qué manera ejecutar las acciones planificadas referentes a la implementación de estrategias didácticas donde se incorporen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia regional los saberes del patrimonio cultural inmaterial humano, del contexto educativo en el nivel de educación básica? ¿Cómo valorar los hallazgos de las acciones referentes a la implementación de esas estrategias didácticas que se incorporen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia regional, por supuesto? ¿Cómo generar un modelo desde los hallazgos derivados de los resultados, generando desde la praxis docente una estrategia, un modelo educativo didáctico que permita la transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia regional con la participación de todos los actores del quehacer educativo y comunitario, valorando, por supuesto, estos saberes de estas personas que están inmersas en el contexto de la escuela, en los alrededores de esa escuela donde están nuestros niños. De allí se generan los objetivos. Como el propósito general tenemos generar un modelo didáctico para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia regional en la educación básica venezolana, y como propósitos específicos, pues diagnosticar cuáles serán esos saberes que implementa el docente en su aula, planear las estrategias didácticas innovadoras que se van a incorporar en el proceso de enseñanza, ejecutar esas estrategias didácticas que vamos a aplicar a través de los saberes del patrimonio cultural inmaterial, y por supuesto valorar los hallazgos de todas esas acciones referentes a la implementación de estrategias donde se incorpore todo lo referente al proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia desde los saberes del patrimonio cultural inmaterial humano. Y finalmente, pues diseñar un modelo didáctico que me permita a mí, desde los hallazgos derivados de los resultados y por supuesto desde la práctica del docente, pues que me permita la transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia regional en el nivel básico de educación. Seguidamente, en cuanto al camino metodológico a seguir en mi tesis doctoral, está enmarcada en el paradigma sociocrítico de Poke-Weeks, 1998. También bajo el enfoque cualitativo de Martínez 2000, el método de investigación acción participativa de Rojas 2010, y las fases son las siguientes, según Rojas 2010. Primero, diagnóstico. Segundo, elaboración de acciones. Tercero, ejecución de acciones. Cuarta, evaluación de la ejecución de las acciones consensuadas propuestas en el modelo. Y 5, la generación del modelo didáctico para la transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia regional en el nivel de educación básica. En cuanto al contexto, el trabajo se ha ejecutado en el complejo educacional General Páez y en el complejo educacional Palacio Fajardo, el primero del municipio Araure y el segundo del municipio Páez del estado Portuguesa. En cuanto a los informantes clave, según Rojas 2010, 2 docentes, 2 estudiantes y 2 patrimonios culturales inmateriales humanos de la localidad. Ahora bien, las técnicas e instrumentos de recolección de la información usadas fueron la observación participante de WAS 1997, compilación documental de Ander Eck 2001, guión de entrevistas de Arias 2000, entrevista a profundidad de Taylor y Bogan 1986,
observación documental según Sierra 1999 y documentos de imagen y sonido según Ander Egg del año 2001. En cuanto a las técnicas de validez, confiabilidad y confirmabilidad, Aroca 1999 y Sadin 2003. Y las técnicas de análisis, pues se utilizó el análisis de contenido de Spragley 1980, análisis categorial de Rojas 2010, triangulación de fuentes y de datos suministrados por los informantes de acuerdo a Denzin 1989 y la matriz triangular de Vizquerra del año 1996 bajo la línea de investigación Epistemologías y Didácticas de las Ciencias. Para mí ha sido un honor presentar mi trabajo doctoral. Y me despido con mi frase: un pueblo que no conoce su cultura es como un árbol sin raíces. Muchas gracias.